Hay una frase que puede destruir a una persona o revelarla. Una sola frase, dicha en el momento equivocado, por la persona equivocada, en el lugar más público posible. Y hay personas que cuando reciben esa frase se quiebran, se encogen, aprenden a ocupar menos espacio en el mundo. Pero hay otras, muy pocas, que cuando reciben esa frase se expanden, se vuelven más grandes de lo que ya eran, se convierten en leyenda. María Félix era de las segundas. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. México, 1970. Siempre en domingo era el programa de televisión más poderoso del país. No había artista, actor, cantante o estrella que no quisiera sentarse en ese foro. Raúl Velasco lo sabía. Lo sabía mejor que nadie porque él era el programa. No el conductor, no el presentador. El programa. En ese mundo, Raúl Velasco no presentaba estrellas. Las fabricaba, las subía, y cuando lo decidía, las bajaba también. Nadie le discutía eso. Era la ley no escrita del entretenimiento mexicano. Su palabra era el rating. Su aprobación era el éxito. Su silencio era el olvido. Y entonces llegó María. No llegó pidiendo permiso. María Félix nunca pidió permiso en su vida. Llegó como llegaba siempre, como si el espacio que pisaba le perteneciera desde antes de nacer. 46 años, pómulos altos, mirada que cortaba el aire. Había filmado en Francia, en Italia, en España. Había cenado con presidentes y rechazado a príncipes. Había sido la musa de Diego Rivera y el amor imposible de Jorge Negrete. Era la doña. Y la doña no llegaba a ningún lugar. La doña aparecía. Pero Raúl Velasco tenía su propio protocolo. En ese foro, él era quien decidía cómo se presentaba cada invitado, qué se decía, qué se omitía, quién era grande y quién era simplemente un nombre. Y cuando María entró por esa puerta, algo en él se tensó, porque María no seguía protocolos. María era el protocolo. Lo que nadie esperaba fue lo que Velasco dijo antes de que las cámaras se encendieran. Una frase, 4 palabras, pronunciadas con esa sonrisa suya, que podía ser amable o cruel, dependiendo del ángulo desde el que la vieras. Aquí no eres nadie. El foro se congeló. Los asistentes de producción miraron el suelo. El camarógrafo fingió revisar su equipo. El silencio duró exactamente 3 segundos. 3 segundos en los que el mundo esperó para ver qué hacía María Félix con esa frase. Y lo que hizo cambió todo. Entendido. Voy a entregar las 10 partes completas de forma continua, sin interrupciones. Álamos, Sonora, es un pueblo que parece detenido en el tiempo. Calles empedradas, casas de adobe, un calor seco que se mete en los huesos aunque sea invierno. En 1914, cuando nació María de Los Ángeles Félix Güereña, México era un país en llamas. La revolución todavía no terminaba de decidir qué quería ser. Los hombres morían en los campos. Las mujeres aprendían a sobrevivir solas o no sobrevivían. Bernardo Félix, su padre, era un hombre de carácter duro. No era cruel, pero tampoco era tierno. Era el tipo de hombre que creía que el mundo tenía un orden y que ese orden no se cuestionaba. Los hombres mandaban, las mujeres obedecían, los hijos callaban. Esa era la estructura, tan natural como el sol saliendo cada mañana sobre el desierto de Sonora. María nunca entendió ese orden. Desde niña había algo en ella que no encajaba. No era rebeldía por capricho, no era la rabieta de una niña consentida. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Una certeza interior de que ella no había nacido para obedecer. Sus hermanas aprendían a coser, a cocinar, a prepararse para ser esposas. María miraba por la ventana. Miraba el horizonte como si supiera que ahí afuera había algo que le pertenecía y que nadie le había dado permiso de buscar todavía. A los 16 años, su padre decidió su destino. Como se hacía entonces, como se había hecho siempre.
un hombre del pueblo, Enrique Álvarez, comerciante, 13 años mayor que ella. Buena familia, decían. Hombre serio, decían. María no dijo nada cuando le informaron, pero sus ojos, esos ojos que décadas después harían temblar a directores de cine en 3 continentes, dijeron todo. El matrimonio fue un error desde el primer día. No porque Enrique fuera un monstruo, no lo era. Era simplemente un hombre de su tiempo, que quería una esposa de su tiempo. Alguien que estuviera en casa, que criara hijos, que no hiciera preguntas incómodas. Y María era exactamente lo opuesto de todo eso. Tuvieron un hijo, Enrique hijo, y en lugar de anclarla, ese bebé le mostró con más claridad que nunca lo que no quería para su vida. No quería que su hijo creciera viéndola desaparecer. Se fue, así de simple y así de brutal. En la época en que una mujer que dejaba a su marido era poco menos que una criminal social, María Félix tomó a su hijo, hizo una maleta y se fue. No pidió permiso, no esperó aprobación. Se fue porque quedarse era morir de una manera que no dejaba cadáver. Llegó a Guadalajara primero, luego a la Ciudad de México, sin dinero, sin contactos, sin nombre, solo con una cara que detenía el tráfico y una voluntad que no sabía doblarse. La Ciudad de México de los años 40 era un mundo de hombres. El cine era de hombres, las decisiones eran de hombres, las oportunidades eran de hombres. Una mujer podía entrar a ese mundo de 2 maneras, dejando que un hombre la llevara de la mano o siendo tan imposible de ignorar que el mundo no tuviera más remedio que abrirle paso. María eligió la segunda opción. Siempre eligió la segunda opción. El cine mexicano de los años 40 vivía su época dorada. Las películas salían de los estudios como agua, los directores buscaban rostros nuevos, las productoras apostaban fuerte, y en ese mundo, un hombre tenía el poder de convertir a una desconocida en estrella. Fernando Palacios, director de casting, la vio en una calle de la Ciudad de México y no pudo seguir caminando. No era solo la belleza. México estaba lleno de mujeres hermosas. Era otra cosa. Era la forma en que María ocupaba el espacio. Como si el espacio fuera suyo y los demás estuvieran de visita. Palacios le ofreció una prueba de cámara. María fue, no nerviosa, no agradecida en exceso. Fue como quien va a confirmar algo que ya sabe. La cámara la amó desde el primer segundo. Hay personas que frente al lente se achican, se vuelven una versión más pequeña de sí mismas. Y hay personas que frente al lente crecen, como si la cámara fuera el espejo que finalmente muestra lo que son de verdad. María era de las segundas. En la pantalla, su mirada tenía una profundidad que no se podía fingir, que no se podía enseñar. Era la mirada de alguien que había vivido, que había perdido, que había elegido seguir de pie cuando era más fácil quedarse en el suelo. En 1943 llegó El Peñón, de las Ánimas, su primera película, junto a Jorge Negrete, el charro cantor, el hombre más codiciado del cine mexicano. Nadie esperaba que la desconocida le robara la pantalla, pero eso fue exactamente lo que pasó. El público no salía del cine hablando de Negrete. Salía hablando de esa mujer con los ojos que te seguían después de que las luces se encendían. Pero el éxito en México no fue suficiente para María. Nunca fue suficiente quedarse donde ya estaba. Europa la llamó. O más exactamente, ella llamó a Europa. En una época en que viajar al otro lado del mundo era una aventura reservada para los muy ricos o los muy valientes, María hizo las maletas y cruzó el Atlántico. Francia primero. Ahí donde el cine era arte y no solo entretenimiento. Ahí donde los directores eran intelectuales y las actrices eran consideradas artistas, no simplemente caras bonitas. Jean Renoir la dirigió, Luis Buñuel la filmó. En España rodó con los mejores. Aprendió francés. Aprendió a moverse en los salones de París como si hubiera nacido ahí.
Se convirtió en la primera actriz latinoamericana en conquistar Europa de verdad, no como curiosidad exótica, sino como estrella de primera categoría. Y mientras todo eso pasaba, México la miraba desde lejos con esa mezcla extraña que los países sienten hacia sus hijos más brillantes: orgullo y resentimiento mezclados, admiración y desconfianza. La amaban porque era mexicana y la miraban con recelo porque ya no era solo mexicana, era del mundo. Y las cosas que son del mundo a veces se sienten como si ya no fueran tuyas. Raúl Velasco entendía ese sentimiento mejor que nadie. Para entender lo que Velasco le dijo a María esa tarde, hay que entender qué era Raúl Velasco en 1970. No era simplemente un conductor de televisión, era una institución. Siempre en domingo, llevaba años siendo el termómetro cultural de México. Si Velasco te presentaba con entusiasmo, eras alguien. Si te presentaba con tibieza, el público lo notaba. Si no te invitaba, era como si no existieras. Había construido ese poder ladrillo por ladrillo durante años, con una sonrisa que nunca revelaba demasiado, con un olfato comercial que entendía exactamente lo que el público mexicano quería ver, con una capacidad para hacer sentir a cada artista que su éxito dependía de esa silla frente a su micrófono. Y lo más importante, Velasco sabía cómo hablarle a cada quien. A los artistas jóvenes los trataba con una mezcla de paternalismo y condescendencia que ellos interpretaban como guía. A los artistas establecidos los trataba con una cortesía calculada que dejaba claro quién tenía el control real del foro. A las mujeres, en particular, Velasco tenía una forma de hablarles que sonaba como un cumplido, pero funcionaba como una cadena. Las halagaba de una manera que las mantenía en el lugar que él había decidido para ellas. Con María ese manual no iba a funcionar, pero Velasco no lo sabía, todavía. O quizás sí lo sabía, y eligió intentarlo de todas formas, porque a veces los hombres que han tenido demasiado poder durante demasiado tiempo olvidan que ese poder tiene límites. Olvidan que hay personas que no recibieron el memo de que se supone que deben impresionarse. La producción de ese episodio había sido complicada desde el principio. María no era una invitada fácil. Tenía condiciones, no muchas, pero las que tenía eran innegociables. El ángulo de la cámara, la iluminación, el orden de los temas que se abordarían. Pequeñas batallas de control que el equipo de producción fue resolviendo una por una con la paciencia que se tiene cuando el nombre en el cartel justifica el esfuerzo. Velasco observó ese proceso desde lejos con algo que no era exactamente molestia, pero tampoco era comodidad. Estaba acostumbrado a que los artistas llegaran agradecidos, dispuestos, flexibles. María llegó como lo que era, una igual, y eso, en el mundo de Velasco, no era bienvenido. El foro olía a maquillaje y a cables calientes. Las luces estaban ajustadas, el público en sus lugares, y en ese momento, antes de que las cámaras se encendieran, en ese espacio donde todo es posible, porque nada está grabado todavía, Velasco se acercó a María y con esa sonrisa suya, esa sonrisa que podía significar cualquier cosa, le dijo lo que le dijo: aquí no eres nadie. 3 segundos de silencio absoluto. El asistente de producción que estaba ajustando el micrófono de María dejó de moverse. La maquillista que estaba retocando el polvo en el rostro de Velasco dio un paso atrás. 2 camarógrafos se miraron sin saber qué hacer con sus manos. El foro entero, ese espacio que había visto miles de momentos televisivos, se paralizó como si alguien hubiera detenido el tiempo. María no parpadeó. Eso era lo primero que notabas en ella cuando la veías en persona. Según todos los que estuvieron ahí ese día, no parpadeaba cuando debería parpadear. Cuando el mundo le lanzaba algo, sus ojos no se cerraban ni un instante, como si hubiera decidido hace mucho tiempo que no iba a perderse nada de lo que la vida le pusiera enfrente, ni lo bueno ni lo malo,
ni lo que intentaba hacerla pequeña. Miró a Velasco. Lo miró de la manera en que se mira algo que es interesante pero no amenazante, como un fenómeno natural, como algo que simplemente es lo que es, y entonces sonrió. No la sonrisa de alguien que está nervioso y no sabe qué más hacer, sino la sonrisa de alguien que acaba de recibir exactamente la información que necesitaba sobre la persona que tiene enfrente, y dijo lo que dijo. Hay versiones distintas de sus palabras exactas. La memoria humana es infiel, especialmente cuando lo que recuerda es un momento que nadie esperaba. Pero todos los que estuvieron presentes coinciden en el núcleo de lo que María respondió, algo que en su simplicidad contenía una verdad tan grande que Velasco no supo qué hacer con ella. Nadie es nadie en el lugar de otro. Yo soy María Félix en todos lados o no soy nada en ninguno. El silencio que siguió fue diferente al primero. El primero había sido el silencio del shock. Este fue el silencio del entendimiento. El silencio de 20 personas en un foro, dándose cuenta al mismo tiempo de que acababan de presenciar algo que iban a recordar el resto de sus vidas. Velasco sostuvo la mirada un momento largo. Y entonces, por primera y quizás única vez en ese foro que era su reino, Raúl Velasco fue el primero en apartar los ojos. Dio media vuelta, le dijo algo a su asistente en voz baja, se alejó hacia su posición frente a las cámaras, y el programa comenzó como si nada hubiera pasado, como si esos 3 minutos no hubieran existido, como si el aire del foro no hubiera cambiado de temperatura de una manera que todos podían sentir pero nadie iba a mencionar. María se sentó en su silla, cruzó las piernas, esperó a que las cámaras se encendieran, y cuando encendieron fue exactamente lo que siempre había sido. Magnética, inteligente, imposible de ignorar. Velasco la presentó con todos los adjetivos correctos, profesional hasta el final, pero algo había cambiado en el foro esa tarde. El equilibrio de poder había quedado establecido de una vez y para siempre. Lo que muy poca gente sabe es que esa no fue la primera vez que alguien intentó decirle a María Félix que no era suficiente, que no pertenecía, que debería ocupar menos espacio. La historia de su vida está llena de esos momentos, y lo que los hace extraordinarios no es que María los superó, es cómo los superó, sin amargura, sin necesidad de venganza, con una claridad casi sobrenatural sobre quién era y qué valía. Cuando llegó por primera vez a la Ciudad de México, joven, sola, con un hijo y sin dinero, los porteros de los estudios de cine la miraban como miran a alguien que está en el lugar equivocado. Las secretarias le decían que el director no estaba, que volviera la semana siguiente, que dejara sus datos y ya le avisarían. Los productores que sí la recibían, a veces la recibían con una mirada que no tenía nada de profesional y todo de algo que ella tenía que navegar con cuidado, porque en esa época, en ese mundo, una mujer que rechazaba a un hombre poderoso podía simplemente desaparecer del mapa. María aprendió a moverse en ese mundo sin perder lo que era. No era fácil. Nunca fue fácil. Había noches en que ponía a dormir a su hijo y se quedaba mirando el techo, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Si debería volver a Sonora, volver a la estructura conocida, rendirse ante el orden que su padre le había explicado desde niña. Esas noches existieron. María nunca pretendió que no existieron, pero cada mañana se levantaba y elegía de nuevo. En Francia, cuando llegó a trabajar con directores europeos, enfrentó una forma diferente del mismo problema. Para los franceses, ella era la actriz latinoamericana, la exótica, la que venía del país de los mariachis. Había una caja preparada para ella y esperaban que entrara sin protestar. María no entró en ninguna caja. Aprendió el idioma, estudió el cine europeo con la seriedad de alguien que sabe que el conocimiento es la única moneda que no te pueden quitar, y se presentó ante cada director
no como la actriz latinoamericana, sino como actriz, sin apellido geográfico, sin etiqueta de origen. Jean Renoir dijo de ella que era una de las pocas personas que había conocido completamente libre de la necesidad de aprobación ajena. Eso no era un rasgo de carácter que María había tenido desde siempre. Era algo que había construido, golpe a golpe, rechazo a rechazo, frase a frase. Cada vez que alguien le decía que no pertenecía, María tomaba esa frase y la convertía en combustible. No en odio, en determinación. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y María la entendía mejor que nadie. Por eso cuando Velasco le dijo lo que le dijo, María no sintió rabia. Sintió algo mucho más interesante: reconocimiento, como cuando ves un patrón que ya conoces de memoria y sabes exactamente cómo termina. La entrevista de ese día en Siempre, en domingo, duró 40 minutos. Velasco hizo su trabajo con la precisión de siempre. Las preguntas correctas, las pausas correctas, las risas en los momentos correctos. Era un profesional de primer nivel y cuando quería, podía hacer que cualquier invitado brillara. Esa tarde, con María, no tuvo que esforzarse demasiado. María brillaba sola. Habló de sus películas con una inteligencia que sorprendió al público acostumbrado a las respuestas ensayadas de otros artistas. Habló de Europa sin condescendencia hacia México, pero sin disculparse por haber elegido el mundo. Contó anécdotas de Jorge Negrete con una ternura que tenía exactamente la dosis justa de distancia. La distancia de alguien que amó de verdad y sabe que el amor verdadero no necesita exagerarse para ser creíble. Velasco intentó en dos momentos distintos llevar la conversación hacia terrenos donde él tuviera más control. Preguntas sobre su vida personal formuladas de una manera que invitaba a la confesión, a la vulnerabilidad, al tipo de momento televisivo que el público devoraba y que dejaba al entrevistado un poco más expuesto de lo que había planeado estar. María respondió ambas veces con una elegancia que era también una muralla. Daba exactamente lo que quería dar, ni un gramo más. El público del foro la aplaudía cada vez con más fuerza. Había algo que la gente sentía en ella, que era difícil de articular, pero imposible de ignorar. No era solo la fama, no era solo la belleza que los años habían refinado en lugar de borrar. Era la sensación de estar frente a alguien que no necesitaba nada de los que estaban en esa sala. Alguien que estaba ahí por elección propia, no por necesidad. Esa clase de libertad es rara y cuando la gente la ve, la reconoce aunque no sepa nombrarla. Hacia el final de la entrevista, Velasco hizo algo que nadie esperaba. Se salió del guión. Dejó a un lado las tarjetas con las preguntas preparadas. Las puso sobre la mesa de una manera que todos pudieron ver. Un gesto pequeño pero cargado de significado en un programa donde todo estaba calculado. Y miró a María con algo diferente en los ojos. No la mirada profesional del conductor. Algo más cercano a la mirada de un hombre que acaba de entender algo que no entendía antes. Le preguntó, fuera de cámaras no, con las cámaras prendidas, frente a todos, cómo había aprendido a no tener miedo. El foro se quedó quieto. Era la pregunta más honesta que Velasco había hecho en años. Quizás en toda su carrera. María lo miró un momento y respondió con algo tan sencillo que tardaba un poco en revelar toda su profundidad. No aprendí a no tener miedo. Aprendí que el miedo no tiene mi tamaño. Después del programa algo curioso pasó. No ese día, no esa semana, pero en los meses que siguieron, quienes trabajaban cerca de Velasco notaron un cambio pequeño pero real en la manera en que el conductor trataba a las artistas mujeres que llegaban al foro. No dramático, no una conversión repentina. Velasco era demasiado pragmático para las conversiones dramáticas, pero había algo diferente, una consideración adicional, un respeto que antes no siempre estaba presente. Nadie habló de eso públicamente. En el mundo del espectáculo mexicano de esa época,
Esas cosas no se hablaban. Pero las personas que estuvieron ahí lo notaron, y algunos de ellos, décadas después, lo contaron. María nunca supo de ese cambio. O si lo supo, nunca lo mencionó, porque María Félix no estaba en el negocio de cambiar a los hombres que la subestimaban. Ese nunca fue su proyecto. Su proyecto siempre fue uno solo: ser completamente ella misma en cada espacio que pisara. Lo que otros hicieran con eso era problema de ellos. Pero la historia de esa tarde no terminó en el foro. Hay algo que casi nadie conoce sobre lo que pasó después del programa. Cuando las cámaras se apagaron, cuando el público salió y el equipo de producción empezó a desmontar las luces, María se quedó sentada un momento en su silla. No porque estuviera cansada, sino porque tenía la costumbre, que varios de sus colaboradores cercanos mencionaron a lo largo de los años, de quedarse un momento en cada lugar antes de irse, como tomando nota, como fotografiando el espacio con algo más profundo que los ojos. Velasco se acercó, sin cámaras, sin público, sin el escudo del programa. Le dijo algo, no en voz alta, algo que solo ella pudo escuchar. Los testigos que estaban en el foro vieron que los labios de Velasco se movieron, vieron que María escuchó, vieron que respondió con una sola palabra, o quizás con ninguna. Los relatos difieren en ese detalle. Y luego vieron que María se puso de pie, tomó su bolso y caminó hacia la salida con el mismo paso con el que había entrado, como si el peso del mundo fuera una cosa que ella llevaba diferente a todos los demás. Nadie sabe con certeza qué le dijo Velasco en ese momento. Algunos que estuvieron ahí creen que fue una disculpa, otros creen que fue un reconocimiento, algo más cercano al lenguaje de los que nunca piden perdón directamente, pero encuentran otra manera de decir que se equivocaron. Velasco murió en el año 2000 sin haber hablado nunca públicamente de ese episodio, y María, que lo sobrevivió por 3 años, tampoco lo mencionó en ninguna de sus entrevistas posteriores. Pero hay algo que sí se sabe, que los dos volvieron a verse en varias ocasiones después de ese día, y que el trato entre ellos fue siempre de una cordialidad que quienes los conocían describían como genuina. No la cordialidad fría de dos personas que se toleran, algo más real, el respeto de dos personas que saben exactamente de qué es capaz la otra. María Félix murió el 8 de abril de 2012 en la Ciudad de México. Tenía 88 años. Hasta el final fue exactamente lo que siempre había sido: lúcida, elegante, sin pedir disculpas por nada. En los días que siguieron a su muerte, los testimonios llegaron de todas partes del mundo. Directores franceses, actores españoles, cineastas mexicanos, escritores, pintores, políticos, cada uno con una versión diferente de María. La María que habían conocido, la María que habían amado, la María que los había impresionado o desafiado o inspirado. Y en todas esas versiones había un elemento común: nadie la recordaba como alguien que hubiera necesitado algo de ellos. Siempre era al revés. Siempre era María quien daba, quien marcaba, quien dejaba algo en las personas que la conocían. Diego Rivera la pintó 11 veces. 11. En el mundo del arte mexicano eso es casi un récord para un solo sujeto. Rivera era un hombre que no repetía lo que ya había capturado, pero con María volvía. Volvía porque, según él mismo dijo, cada vez que la miraba encontraba algo diferente, algo que no había visto antes, como si María fuera un paisaje que cambiaba dependiendo de la luz y de la hora y de lo que el observador traía consigo. Agustín Lara, que la amó y la perdió, escribió canciones sobre ella que todavía se escuchan. Jorge Negrete, que fue su pareja en pantalla y casi lo fue en la vida real, dijo una vez que actuar junto a María era como actuar junto a un fenómeno natural. No podías controlarlo, no podías predecirlo, solo podías estar presente y esperar a ver qué pasaba. Pero quizás el testimonio más revelador fue el de una actriz joven que la conoció en los últimos años de su vida,
una mujer que estaba empezando su carrera y que tuvo la oportunidad de pasar una tarde con María en su casa de la Ciudad de México. Le preguntó, con la ingenuidad honesta de alguien que todavía está aprendiendo las reglas del mundo, cómo había hecho para mantenerse a sí misma en una industria que siempre intentaba convertirte en lo que necesitaba que fueras. María la miró un momento largo, y luego dijo algo que esa actriz repetiría en entrevistas durante los siguientes 20 años. Nunca le expliques a nadie quién eres. Si tienen que preguntarlo, ya perdiste. Si lo saben sin que lo digas, ya ganaste. Hay una pregunta que queda flotando cuando se cuenta esta historia. ¿Qué quiso decir realmente Velasco con esa frase? ¿Fue una provocación calculada, el movimiento de alguien que quería establecer jerarquía desde el principio? ¿Fue una torpeza, el resultado de un hombre tan acostumbrado a su propio poder que había olvidado cómo hablarle a alguien que no lo necesitaba? ¿O fue algo más complejo, una prueba, una manera extraña y difícil de medir a alguien antes de decidir cómo tratarla? No lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero lo que sí sabemos es lo que esa frase produjo, no en Velasco, en nosotros, en la manera en que recordamos a María Félix, porque esa respuesta que ella dio, ese nadie es nadie en el lugar de otro, no fue solo una respuesta ingeniosa en un momento de tensión, fue el resumen de toda una filosofía de vida, la filosofía de una mujer que entendió desde muy joven que la identidad no es algo que te dan, es algo que construyes y que defiendes y que cargas contigo a todos los lugares a donde vas. María Félix vivió en una época en que el mundo le decía a las mujeres que su valor dependía de los hombres que las elegían, los papeles que les daban, los espacios que les permitían ocupar. Y María, sin manifiestos, sin discursos, sin declarar una guerra que nadie le había pedido que declarara, simplemente vivió de otra manera. Ocupó el espacio que quiso ocupar, habló cuando quiso hablar, se fue cuando quiso irse, amó a quien quiso amar, no porque fuera perfecta, no lo era. Tuvo errores, tuvo pérdidas, tuvo noches de las que no habló, pero se mantuvo entera. Y eso, en un mundo que tiene 1000 maneras de romper a las personas, es quizás lo más extraordinario que alguien puede hacer. Raúl Velasco fue poderoso. Construyó algo real, dejó una huella real en la cultura mexicana. Pero cuando la gente recuerda esa tarde en el Foro de Siempre en domingo, no recuerda su sonrisa, ni su protocolo, ni su control del espacio. Recuerda a una mujer que no parpadeó, que sonrió, que habló con la calma de alguien que sabe exactamente cuánto vale. Porque al final, el poder verdadero no es el que te da un foro o un micrófono o una empresa de televisión. El poder verdadero es el que nadie te puede quitar porque no viene de afuera. Viene de saber quién eres en cualquier habitación en la que entres, con cámaras o sin ellas, con público o sin él, frente a alguien que te respeta o frente a alguien que te dice que ahí no eres nadie. María Félix siempre supo quién era. Y eso fue suficiente para que el mundo entero lo supiera también. Si conoces a alguien que nunca pierde de vista quién es, sin importar dónde está ni quién tiene enfrente, esta historia es para esa persona. Compártela. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, ya sabes dónde encontrarnos. Pero para entender lo que respondió María esa tarde, primero hay que entender de dónde venía. No de las películas, no de los premios, no de París ni de los titulares. Hay que ir mucho más atrás. Hay que ir a Álamos, Sonora, 1914. Hay que ir al principio de todo. Porque las mujeres como María no nacen siendo María Félix. Se construyen, se tallan, se forjan en el tipo de dolor que la mayoría de la gente nunca conoce y que muy pocos sobreviven siendo todavía ellos mismos. Esta es esa historia.